Buenas tardes, Costa Rica. Aquí estamos en CRC 89.1 Radio. Les saluda Leonardo Salas Quirós, aquí en Contexto 360 a las 3 de la tarde durante 60 minutos. Gracias por acompañarnos en esta tarde y un cordial saludo a todos los que nos acompañan ahí en carretera, en sus dispositivos móviles, en sus casas, en fin. Muchos saludos para toda nuestra audiencia, a Elena, al gato. El gato está un poco triste hoy, el gato Alvarado, triste hoy por la pérdida de la selección. Qué nochecita. Señoras y señores, la pasamos mal y la seguimos pasando mal. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, contarles que pronto vamos a tenerles aquí la sección El Día Histórico. Ya vamos a hablar de eso. Y vamos también a dar un vistazo rápido de lo que pasó el fin de semana, el domingo, en las elecciones en Chile. Chile, país con el que tenemos muchos temas afines y en común a lo largo de la historia. Ya hablaremos de eso y cerraremos hoy el programa con un tema muy relevante que tiene que ver con pago de tributos, con facturación. Quédese con nosotros porque vamos a hablar de Alegra. ¿Qué es eso? Bueno, ya vamos a volver con ese tema. De momento, vamos directo a hablar del tema inicial de hoy. Todos estamos bastante golpeados con lo que ha sucedido con la selección nacional, nuestra querida selección nacional. Digámoslo así, en palabras sencillas, que pues nuestra selección vivía la eliminatoria de clasificación al Mundial 2026, lo que parecía la eliminatoria más fácil y se volvió la peor pesadilla. Costa Rica fuera del Mundial 2026, el Mundial con la mayor cantidad de espacios de cupos para clasificar, con una CONCACAF sin Estados Unidos, sin México y sin Canadá en la pelea porque están siendo anfitriones del Mundial. Mucha gente con boletos ya comprados y todo listo para irse para allá, como les digo, con más cupos disponibles que nunca, con, en teoría, con los rivales más fáciles contra los cuales jugar, y la tricolor no logró clasificar. Y este golpe pues se consumó con el 0-0 ante Honduras anoche en el Estadio Nacional, resultado que nos dejó a Honduras y a nosotros sin boleto, pero no solo eso, bastaba un gol para por lo menos jugarnos el repechaje. Así que no se puede decir más. Medios regionales, internacionales, ya nos califican en esto como un hecho histórico, pero por las razones equivocadas. Y aprovecho para darle la más cordial bienvenida a Valeria de Inteligencia Artificial para ver si nos ayuda a asimilar este trago amargo. Valeria, pues nos fue muy mal aquí en Costa Rica con la clasificación al Mundial. Claro, Leonardo, y entiendo perfectamente. La verdad es que es un golpe duro para todos los aficionados y también para el fútbol nacional. Al final, esto nos deja una gran lección. No importa cuán favorable parezca el panorama, si no se consolida un buen desempeño en casa y no se aprovechan las oportunidades, pues los resultados no llegan solos. Así que sí, es un momento de reflexión y de mirar hacia adelante para ver cómo se puede reconstruir y mejorar de cara al futuro. Bueno, efectivamente, Valeria, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo se nos fue a escapar esta clasificación? ¿Ah? Digo, la ecuación, estimados oyentes, era sencilla, como en otras ocasiones. Ganar en casa, no regalar puntos a rivales directos, pero nada de esto ocurrió. Y en esta fase final, empatando 0-0 con Honduras ayer, esto era todo o nada, porque además hay que recordar, ya habíamos tropezado con Haití, dependíamos de terceros, mezclas de empates, derrotas acumuladas, y pues nos quedamos viendo la calculadora, señoras y señores. Necesitábamos un gol, faltaron ideas, faltó puntería, y pues bueno, eliminados. Como les digo, ni siquiera para el repechaje intercontinental. Y es que aquí en contexto lo ilustramos así con esta crudeza. Veníamos de perder con Haití y el propio sitio de CONCACAF
puso en la mesa del partido de vida o muerte ante Honduras. Había que ganar y esperar cruzar los dedos por un tropiezo de los demás. Al final ni ganamos, Haití ya clasificó, hizo su parte, hizo lo que tenía que hacer. Ojo, Haití y Curazao clasificados. ¿Ah? La localía tica no pesó, nunca pesó, y el signo común de esta eliminatoria fue esa. Nunca como locales tuvimos peso. Y esto había sido un baluarte en otras eliminatorias. Medios, por ejemplo, como AS, el diario AS, había señalado hace semanas, la fortaleza en casa se diluyó en varias elecciones y ahí nos ponía de ejemplo. Y cuando uno, señoras y señores, perdemos el estadio como ventaja, pues nos quedamos sin margen de error. Y eso fue lo que nos pasó. Hay cosas que hay que decir también, o sea, hay partidos que fueron definitorios y no hubo goles. En el Nacional, con todo listo, pues no anotamos. Y un equipo que aspira a un mundial no puede irse en cero en el juego clave. No puede. Para colmo, un expulsado en tiempos ya finales. Eh, la dependencia de la calculadora. O sea, llegar a la última fecha pidiendo favores es un síntoma grave. Digo, no se puede resolver en una noche lo que no hicimos durante toda la eliminatoria. Es que entramos tarde en la eliminatoria. La inercia nos jugó en contra. Haití, que históricamente ha estado por debajo de Costa Rica, nos ganó, nos sacó de la carrera y esto es para reflexión, ¿verdad? Eh, es totalmente un cambio de paradigma el que hay que tener. Además, recordarán ustedes lo muy criticado ayer desde inicios del segundo tiempo, ya se empezaba a gritar en el estadio, fuera el Piojo, fuera el entrenador, y bueno, pues claramente el ciclo del Piojo Herrera, pues que comenzó tal vez con una misión de ser protagonistas, ¿verdad? Pero bueno, en la transición de esto, eh, nunca apareció, no nos alcanzó nunca, el libreto ofensivo nunca se asentó, terminamos sufriendo en el área rival y la pagamos muy caro. Ahora, ¿por qué es que duele esto? Primero, por ser, como les digo, la eliminatoria que parecía la más fácil de toda la vida. Ya les digo, sin México, sin Estados Unidos y sin Canadá en la cancha, porque ya estaban clasificados por ser anfitriones, o sea, no teníamos que enfrentarnos a ellos. Pero además veníamos de 3 mundiales consecutivos y con los 3 anfitriones fuera de la pelea, más cupos en CONCACAF, pues el camino era claramente ventajoso para una selección como nosotros. Y aún así, no ganamos ni siquiera los partidos que teníamos que ganar en casa. Empate 0-0, adiós mundial. Ni para el repechaje nos alcanzó. Y señoras y señores, pues no hay proyectos si no hay goles. La selección no puede vivir de esperar el error rival o la pelota parada milagrosa de la última hora. ¿Ah? O sea, que hay que reconstruir temas de ofensiva, de extremos, de llegadas, de segunda línea, eh, en fin, eh, muchas cosas que hay que hacer, de que no alcanza con convocar a fulanito o al otro, que los jóvenes, los veteranos, no, no. O sea que hay mucho más que hablar eh, de este tipo de temas para que los expertos en estos temas, ojalá que pongan barbas en remojo y se toman las decisiones que haya que tomar. Eh, Debe nuestra casa volver a ser la fortaleza o no va a haber mundiales. ¿Ah? Costa Rica históricamente ha clasificado, pero ganando en casa y robando puntos afuera. Pero esta vez no se ganó ni en casa, ni el partido que había que ganar, ¿verdad? Ya no hay plan A, ni B, ni C, no hay más variantes, ya no hay mecanismos. Se fue el 2026. ¿Ah? Y pues como les digo, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora es como una autopsia táctica, ¿verdad?
¿Qué falló? ¿Quién sostiene ahora el proceso? No es de borrar, no. Hay que aprender mucho de esto, hay que recordar mucho esto y hay que ajustar muchas cosas también. Y empezar a ponernos micrometas de cara a lo que viene y tomárnoslo en serio, ¿no? Lo que sucedió, pues duele, sí, y duele por todas estas razones, pero duele más porque era posible. O sea, todos lo veíamos al alcance de la mano y jugando un mundial aquí cerquita, a 3 horas de vuelo en México, en Estados Unidos, en Canadá, aquí cerquita. Y justamente por eso, pues debe doler, claro que sí, pero debe doler con sentido, productivamente, para que hagamos los cambios. Retomar la fortaleza del Estadio Nacional, tener un plan ofensivo de claridad. Y nunca tuvimos eso en la eliminatoria. Teníamos el Mundial cerquita, en la eliminatoria más amable. Así que toca mucha autocrítica, pero muy seria además, con una reconstrucción sin excusas, porque esta pesadilla no se puede repetir. Es más, se los pongo de otra manera. Este tipo de clasificación tan favorable, sin los grandes de CONCACAF, va a durar mucho para que se vuelva a repetir. Así que hay que pasar esta página, pero aprendiendo y buscando cómo recomponer los tiempos y los laureles encantados que tuvimos del pasado cuando llegábamos a mundiales con una cara más limpia, más lavada. En fin, parte de todo lo que ha sucedido no desde anoche, desde el inicio de la eliminatoria. En fin, tema que queríamos tocar en este inicio de programa. Pero bueno, pasemos a esta página, señoras y señores, y vámonos a la sección del Día Histórico hoy con Valeria de Inteligencia Artificial. Porque Valeria, un día como hoy, un 19 de noviembre, en 1493, Cristóbal Colón, hacía su segundo viaje. Contanos un poco de eso. Por supuesto, Leonardo. Un día como hoy, un 19 de noviembre de 1493, Cristóbal Colón efectivamente llegaba en su segundo viaje a lo que hoy conocemos como Puerto Rico. Este fue un momento clave porque no solo se trataba del descubrimiento de nuevas tierras para los europeos, sino que marcó el inicio de un largo proceso de encuentros y desencuentros culturales. Es una de esas fechas que nos recuerda cómo el mundo comenzó a conectarse de formas completamente nuevas, para bien y para mal. Así que ahí lo tienes, un dato histórico para arrancar con perspectiva el día de hoy. Así es. Bueno, otro dato curioso es que, llega a lo que hoy se conoce como Puerto Rico, pero Cristóbal Colón la bautizó San Juan Bautista. Ojo, porque ese dato casi nadie lo sabe, así que interesante eso también, Valeria, ¿no te parece? Totalmente. Es un dato muy interesante, Leonardo, y le añade un toquecito de curiosidad a la historia. Efectivamente, Colón la llamó San Juan Bautista antes de que eventualmente el nombre Puerto Rico se hiciera oficial, así que siempre es interesante rescatar esos pequeños detalles históricos que no siempre se mencionan. Gracias por compartirlo. Bueno, y pasemos a 1819, donde en Madrid se inauguraba el Museo del Prado, el emblemático museo con una gran cantidad de obras espectaculares allá en el puro centro de Madrid, Valeria. Exactamente, Leonardo. El Museo del Prado es una joya de la cultura y el arte, no solo en Madrid, sino en todo el mundo. Inaugurado un día como hoy en 1819, ha sido desde entonces el hogar de algunas de las obras más importantes de grandes maestros como Velázquez, Goya y muchos otros. Es realmente uno de esos lugares que cuentan la historia a través del arte y siempre es bonito recordar aniversarios como este. Así que ahí lo tienen, otro dato para enriquecer nuestro día histórico. Bueno, y del Museo del Prado, Valeria, ¿cuál obra te parece... ¿cuáles serían para vos las 3 obras más representativas que están ahí? Bueno, Leonardo, es una pregunta muy interesante y hay mucho de dónde escoger.
Si tuviera que elegir 3 obras icónicas del Museo del Prado, mencionaría Las Meninas de Velázquez, porque es una de esas pinturas que siempre cautiva con su juego de perspectivas y personajes. También El Jardín de las Delicias del Bosco, que es una obra fascinante y llena de detalles surrealistas. Y por supuesto, alguna de las majas de Goya, que son parte del patrimonio cultural y siempre llaman la atención. Así que esas 3 serían un buen punto de partida para cualquiera que quiera sumergirse en las maravillas del Prado. Concuerdo con vos, Valeria. Yo solamente le haría un cambio, y es que la número 1 la pondría El Jardín de las Delicias del Bosco, que es una obra espectacular, es un tríptico, o sea, está hecha en tres planos, y he tenido la oportunidad de verla varias veces. Es una belleza, la verdad que es algo digno de admirar. Definitivamente, Leonardo, no puedo estar más de acuerdo contigo. El Jardín de las Delicias es una maravilla que realmente se lleva a un lugar especial, y tener la oportunidad de verla en persona es una experiencia que deja huella. Estos 3 paneles llenos de simbolismo y de detalles que te hacen descubrir algo nuevo cada vez que lo miras. Así que sí, totalmente digno de admirar y de ponerlo en el primer lugar de la lista. Muy bien, y vamos a 1969, y esto es en el Estadio Maracaná. Contanos qué pasó ahí, Valeria. Claro que sí, Leonardo. Pues un 19 de noviembre de 1969, en el mítico Estadio Maracaná, sucedió algo que marcó la historia del fútbol. Pelé anotó su gol número 1000. Fue un momento emblemático, no solo para él como jugador, sino para todos los amantes del fútbol alrededor del mundo. Imagínate la ovación de la gente, el estadio entero celebrando ese hito histórico. Así que otro dato más para nuestra sección del Día Histórico. Pues así es, y ya no hablemos más de fútbol porque ya el tema duele mucho. Así que dejémoslo ahí y vamos a pasar con otra sección de este inicio de programa, hoy aquí en Contexto 360, donde también queremos hacer un repaso de lo que sucedió el domingo pasado allá en Chile, Valeria. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, Leonardo. Dejamos de lado el tema futbolístico por un momento y pongamos la mirada en Chile, que sin duda nos trae un panorama político muy interesante. El domingo pasado, Chile celebró sus elecciones presidenciales y lo que vimos fue un escenario bastante reñido. Los resultados han dejado a 2 candidatos principales listos para ir a una segunda ronda, y la fecha de ese balotaje ya está marcada en el calendario. Así que vamos a repasar quiénes pasaron a esa segunda ronda, cuáles son los antecedentes electorales relevantes de estos candidatos y qué se puede esperar en esa segunda vuelta. Con eso le damos un buen giro al programa y mantenemos a la audiencia al tanto. Pues así es, vamos a mantener la audiencia al tanto de este tema y pues sin más, efectivamente el pasado domingo 16 de noviembre, pues Chile votó para elecciones presidenciales, y el resumen es que hay segunda vuelta. ¿Por qué? Porque al balotaje, es decir, a la segunda vuelta, pasan Janet Jara, que fue ministra de Trabajo del oficialismo, y José Antonio Kast, líder de la derecha dura. La autoridad electoral de Chile confirmó que ninguno superó el 50%. Allá se ocupa el 50% para ganar la elección. Y como casi nunca nadie lo alcanza en las últimas elecciones, pues entonces hay balotaje. Así que la segunda elección será el domingo 14 de diciembre. Y por tanto, pues los datos preliminares, ya con el conteo avanzado, Jara encabezó la primera vuelta de este pasado domingo con más o menos 26.7% de los votos, y Kast, el segundo, con cerca de 24%. Entonces, ya esto al cierre del escrutinio preliminar, pues ¿qué significa? Que la elección está abierta y que se decide entre 2 proyectos ideológicamente muy distintos, pero además muy claros uno de otro. Claramente hablamos de Janet Jara, que viene del Partido Comunista, dentro de la coalición de gobierno de centro izquierda, que actualmente preside el líder Boric en La Moneda, y que se presenta como pragmática en lo económico, enfocando su propuesta principalmente en temas de ingresos, de vivienda, de servicios básicos, y pues con una agenda social que busca contener el costo de vida. Por otra parte, José Antonio Kast es un referente de la derecha republicana. Su campaña ha estado principalmente basada en temas de seguridad, de migración, mano dura, más control fronterizo, deportaciones. O sea,
derecha republicana, claramente, y reducción del tamaño del Estado. Así que pues ahora ocupan ambos crecer, pero al centro. Habrá que ver si van a moderar los tonos o si se mantiene esta nitidez de centroizquierda, comunismo versus una derecha dura. Y pues en el contexto de este tema, las candidaturas de derecha, si vemos a los otros candidatos que no pasan a esta segunda ronda, al balotaje, pero que no les fue tampoco tan mal en esta primera ronda. Si sumamos a esas otras candidaturas de derecha, sumaron una porción mayoritaria del voto de la primera vuelta. Es decir, esto podría darle a Kast una ruta más clara si consolida esos apoyos de la derecha. Y al mismo tiempo, la candidata, digámoslo así, del oficialismo, Jara, pues necesita ampliar su participación en áreas urbanas, unir al progresismo, convencer a electores moderados, ¿verdad?, que están preocupados por el tema de la seguridad, que se ha mejorado mucho en Chile, de la inflación también. O sea, aquí las alianzas son claves para la elección que viene en diciembre en Chile. Hay un actor que es importante mencionar que pesó más de lo proyectado y es el que obtuvo el tercer lugar. Y hablo del candidato populista Parisi, Franco Parisi, que superó lo que decían las encuestas y se metió al tercer lugar. Capturó ese voto protesta y de aburrimiento y de fatiga con los partidos tradicionales. ¿Y por qué menciono esto? Porque tiene una base importante y ya ellos mismos se están posicionando como el partido que puede inclinar la balanza en quién gane la presidencia. Y eso también le da un margen de negociación muy importante para lo que viene. En particular o en paralelo también a esta elección presidencial se eligieron diputados y senadores. En Chile hay que recordar que hay dos cámaras, es un sistema bicameral donde hay diputaciones y hay senadores. Entonces, pues luce un panorama fragmentado con una ventaja más para la derecha, pero siguen siendo importantes para la negociación de reformas, este tipo de alianzas y de negociaciones que haya. Temas importantes, seguridad y migración, que van a seguir marcando la agenda, y ahí Kast, el candidato de la derecha, va a empujar para poner orden, mano dura en esos temas. Y Jara, por otro lado, más bien, va a buscar enfocarse en el tema de los resultados, de la contención social, etc. Y pues bueno, aquí los apoyos públicos que van a venir, eso va a generar, me refiero a los apoyos públicos, a los apoyos que otros candidatos vayan a hacer en estas semanas, pues aquí la velocidad con que esos líderes de derecha se acerquen a Kast puede generar una segunda vuelta más ordenada. Por otro lado, Jara más bien va a tener que ver cómo une al oficialismo y al centro socialdemócrata. Ese es su gran reto. Hay que recordar que en Chile el voto es obligatorio. O sea, si usted no va, lo multan. ¿Ok? Entonces, pues esto también genera una alta participación y además requiere que la gente se tenga que movilizar, ¿verdad? Inclusive a veces con distancias muy grandes, porque pues, ustedes saben que Chile es un país muy largo, ¿verdad? Muy extenso. Y temas también a nivel de lo económico, salarios, costo de vida, servicios de salud, educación y pensiones, que es un tema clave allá, pues van a estar sin duda alguna metidos en este tema. Hay que recordar también que José Antonio Kast, el candidato de la derecha en Chile, ya fue finalista en 2021 ante Gabriel Boric, el presidente actual. Y este sería, me refiero a Kast, su tercer intento en llegar a la moneda. Y su narrativa conecta justamente con el giro a reforzar seguridad que se está viendo en toda la región. Ese ha sido su gran estandarte. Y como les decía, el caso de Janet Jara es
La primera, que levanta la bandera comunista con opciones reales de llegar a la presidencia desde la transición, ¿sí? Y esto representa la continuidad del actual oficialismo, tratando de renovar algunas promesas de orden social, de mejorar el poder adquisitivo, en fin. ¿Qué escenarios vienen en Chile? Bueno, algunos marcan a Kast como favorito por la suma del voto de derecha. Aún así, lo que se conoce como el balotaje, como esta segunda ronda, pues a final de cuentas es otra elección, ¿verdad? Entonces va a haber debate, va a haber participación, va a ver cómo se reparten esos votos, qué apoyos hay de los otros candidatos, eh, y hay que ver si la situación se empareja o si sucede lo que la mayoría dice que va a suceder, y es que la derecha se va a tender a unir, pues no toda, ¿verdad? Pero una gran parte de esos que votaron por los diferentes candidatos de la derecha, si se van hacia Kast, Kast ganaría, por lo menos con los primeros resultados de algunas elecciones que se realizaron en la noche del domingo y mañana del lunes pasados. Kast podría llegar inclusive hasta el 50% fácilmente, y superando por bastante a Jara, pero todavía falta mucho, hay mucho que decir sobre esta situación. Entonces, en resumen, Jara versus Kast el 14 de diciembre, seguridad, migración, el bolsillo van a ser los temas en la pista, y pues el que conquiste el centro, ordene las alianzas, va a llegar a la moneda. Así que bueno, aquí en Contexto 360 seguiremos el pulso con datos hasta lo que suceda en la segunda vuelta allá en Chile. Bueno, y continuando con más, dejamos el fútbol, dejamos elecciones en Chile y nos vamos al tema de fondo de esta tarde, que tiene que ver con Alegra. Ya les había dicho eso, vamos a ver qué es. Adelante entonces con esta segunda parte del programa. Estamos aquí en Contexto 360 en CRC 89.1 Radio. Bien, estimada audiencia de Contexto 360 aquí en CRC 89.1 Radio. Y pues estamos acá en el país en una plena transición de un nuevo sistema tributario conocido como Tribu CR. Ya hemos hablado de esto con el Colegio de Contadores, con autoridades del tema. Y pues bueno, también se ha venido el asunto de la factura electrónica 4.4, con cambios seguramente que usted está viviendo, ya sea como persona física o jurídica, como pequeño o mediano empresario. Y justamente hoy el programa trata de cómo la inteligencia artificial puede hacer la diferencia entre correr detrás de los cambios o más bien aprovecharlos. Y para eso vamos hoy a conversar con un experto en el tema. Nos acompaña don Jorge Soto, CEO de Alegra. Él es ingeniero, empresario con más de 20 años de trayectoria, quien desde el bello país de Colombia nos ha visitado, y que tuvo también una serie de participaciones y de actividades con empresarios y con personas del país interesadas en este tema. Así que le vamos a dar la más cordial bienvenida a don Jorge Soto para que nos cuente de esto. Don Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a Contexto 360. Leonardo, hola, gracias por la invitación. Muy contento acá de venir a contar y hablar de inteligencia artificial, de cómo cumplir con la normatividad y sobre todo cómo aprovechar esta oportunidad para crecer y fortalecer las empresas en Costa Rica. Efectivamente, don Jorge, cuéntenos un poco de la empresa Alegra. Sabemos que hace soluciones inteligentes para pequeñas, medianas empresas, pero ¿quién mejor que usted que nos cuente los detalles de la empresa? ¿Qué es lo que hace Alegra? Sí. Bueno, nosotros empezamos ya hace 14 años y llevamos ya varios años en Costa Rica. Y construimos una plataforma en la nube que se puede también acceder desde el teléfono móvil, muy fácil de usar, hecha para la pyme, pero también hecha para el contador.
para la pyme para ayudarle a organizar sus ventas, saber quiénes son sus mejores clientes, cuáles son los productos que se venden, cómo está la cartera, cómo están los reportes. Y para el contador, para también en la misma plataforma llevar todo el tema de impuestos, presentarlos a Hacienda y conciliaciones bancarias. Esto nos ha funcionado muy bien. Tenemos miles y miles de usuarios en Costa Rica. Desde el principio sabemos que es muy importante para los contadores y los empresarios cumplir con toda la legislación local. Esa no debe ser una preocupación del empresario. El empresario ya tiene muchas preocupaciones. Entonces nuestra tarea, y tenemos un equipo dedicado, es cumplir con toda la reglamentación y hacerlo muy sencillo, que no haya trámites complejos, que no sean procesos lentos, simplemente que yo entre a la plataforma y ya todo está resuelto para cumplir en este caso con TribuCR y con la versión 4.4 de la facturación. Don Y Jorge, encima de todo eso, ahora estamos con todo el tema de inteligencia artificial, que es casi como volver a arrancar de cero y hacerlo aún mejor. claro, y ahí le iba a preguntar eso, don Jorge, porque hay varias funcionalidades muy interesantes que ustedes han anunciado, por ejemplo, facturación con comando de voz, registro de facturas desde WhatsApp, conciliaciones bancarias automáticas, análisis de datos en tiempo real, es decir, una serie de elementos que van en la línea de lo que usted nos está comentando. Es decir, a veces la facturación se nos vuelve un dolor de cabeza y entorpece propiamente el corazón del negocio. Entonces, este tipo de funcionalidades nos las podría explicar mejor y de cómo esto nos ayuda a quitarnos de esa tarea rutinaria, pues para dedicarnos a lo esencial, a lo estratégico de la empresa. Y cuando hay que poner esto un poco en contexto, la inteligencia artificial está cambiando un poco todo lo que hacemos. Y hay cosas que se ven eh, muy sencillas. Por ejemplo, quien ha usado ChatGPT o Gemini, pues se queda sorprendido de las respuestas y los textos que puede producir. Cómo los hijos están haciendo las tareas del colegio, pues también se está transformando. Ahora, entonces nos tenemos que preguntar también esto, cómo va a afectar o cómo va a beneficiar a las pymes y a los contadores. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, tomando esas herramientas de inteligencia artificial que son muy poderosas y que pueden hacer muchas cosas en nombre nuestro y las estamos poniendo en un producto que ya está en vivo, está al aire, hoy lo pueden utilizar y que cambia mucho los procesos. Te voy a poner un par de ejemplos para que veamos cómo usando inteligencia artificial me puedo ahorrar un montón de tiempo. Un contador tiene que hacer la conciliación bancaria, que es tomar el extracto que me entrega el banco y compararlo con mi facturación y mis ingresos y yo lo que creo que cómo va mi negocio. Y eso es un proceso que puede durar horas y es línea por línea y verificar si la conciliación está bien o no. Pues con Alegra, tú le tomas una foto a la conciliación, la inteligencia artificial va y compara lo que hay en el extracto con lo que tienes en el sistema y en 5 minutos hace la conciliación bancaria y te dice, es un proceso que se podía tardar 4, 6 horas, ahora lo haces en 5 minutos. Y yo sumo un montón de procesos de ese tipo, pues mi negocio está, me gané el 80, el 90% del tiempo, ya no se lo tengo que dedicar a esas tareas administrativas, sino que puedo también usando inteligencia artificial, pensar cómo voy a crecer, cómo tengo más clientes, cómo tengo mejores proveedores, cómo tengo mejores productos o servicios. Otro ejemplo muy sencillo, el cobro de las facturas. Salir cada semana a cobrar las facturas que me deben, pues eso quita bastante tiempo y es un proceso muy manual. Nosotros hemos desarrollado un bot en WhatsApp que va a ir a hacer el cobro de las facturas por la empresa. Solo le tengo que decir, lo prendo, él toma todas las facturas que están pendientes en un periodo de tiempo y va a contactar a los clientes para decirles, mira, tengo esta factura pendiente. Si el cliente la reporta, él toma el pago y lo lleva también a la contabilidad en Alegra. Es de nuevo un proceso que tal vez me podía quitar toda una mañana o un día de trabajo haciendo el cobro de la cartera. Ahora un bot lo va a hacer de manera automática e inteligente. Y como esa te puedo decir otras 30 funcionalidades que transforman cómo una pyme y cómo un contador lleva su día a día y lo que va a hacer es liberarnos tiempo para ser más eficiente en otras cosas.
Claro, don Jorge, llama mucho la atención, no solo eso que usted nos acaba de decir, sino que también podamos hacer pues esas conciliaciones en muy pocos minutos y efectivamente, cuando uno ve que eso toma horas en la vida, digamos, normal, eh, se vuelve sumamente atractivo. Inclusive, como decía antes, podríamos hasta usar herramientas de WhatsApp, de voz, para poder, no sé, hacer facturas, hacer procedimientos de estos, de este tipo, eh, casi que sin usar el teclado, don Jorge. Sí, así es. Esa es otra funcionalidad que también es muy popular, que ya la pueden usar todos nuestros usuarios y es, en lugar de yo sentarme frente a un computador y tener que hacer una factura y completar todos los campos, puedo mandarle al sistema un audio por WhatsApp y él va a crear la factura. Entonces yo voy a decir facturar a Juan unos zapatos por este valor y le doy la información en un audio y el sistema va a crear la factura. Entonces, otro ejemplo, algo pequeño que suena sencillo, pero de nuevo te libera un montón de tiempo que puedes dedicar a otras cosas más eficientes. Claro. Don Jorge, ¿cuáles serán los errores típicos que conocemos o que hacemos en los procesos habituales y que termina resolviendo la inteligencia artificial en este tema de facturación? ¿Serán temas de tiempo o inclusive de multas en las que a veces caemos por algún error humano? Este tipo de cosas también pueden ser elementos que soluciona Alegra con el uso de inteligencia artificial en este tema de facturación. Y así es. Yo creo que la combinación más ganadora es el humano y la inteligencia artificial. Esa es la que mejor. No nos va a reemplazar, pero sí nos va a hacer más eficientes y hacerlo mejor. Entonces, imagínate que yo llevo una contabilidad. Todos somos humanos, me puedo equivocar en un número, me puedo equivocar en un cálculo y va a tener malas consecuencias. Ahora, con Alegra, tú puedes estar haciendo tu día a día y tienes al lado como un compañero que está revisando un poco lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuando haces una factura, la inteligencia artificial revisa los campos y lo que hiciste en esa factura y te va a dar sugerencias para ver si, por ejemplo, tienes un error. Eh, Tienes un bot también que hemos desarrollado de auditoría que está revisando todas las transacciones en tu cuenta y te alerta si hay alguna transacción que se sale del promedio, si algo que está sucediendo. Cada semana nosotros estamos haciendo nuevos desarrollos. Entonces, a futuro, ¿qué va a venir? Ese no lo tenemos todavía en producción, pero va a venir el que te asesora con el tema de impuestos, el que te ayuda a verificar que todo esté bien antes de presentarlo. Están muy cerca, eso lo tendremos pues en los próximos 2 o 3 meses, además de todas las que ya tenemos. Pero hay que ver esto como un ayudante que es incansable, que está siempre disponible, que está ahí ayudándome todo el tiempo a que yo lo haga mejor y a que cometa menos errores o a darme también ideas y sugerencias de cosas nuevas que a mí no se me había ocurrido. Quien ha tenido conversaciones profundas con la inteligencia artificial sabe que el reto a veces es uno, o sea, a medida que uno pregunta y pregunta cosas más complejas, más lo sorprende a uno. Y eso es lo que está sucediendo en este tema específico de la administración y la contabilidad. Mientras más lo utilicemos, también vamos a descubrir más qué es lo que puede hacer por nosotros. Claro, no, Jorge, y precisamente sobre estos temas, hay gente que dice, bueno, es que la inteligencia artificial va a venir a reemplazar a las personas, un poco lo que usted ya mencionaba. Pero yo creo, al igual que usted, que lo que ocupamos son personas sabiendo utilizar a la inteligencia artificial. Es decir, en este caso, no sería una inteligencia artificial reemplazando al contador, sino que más bien lo podría potenciar. Así es. El rol del contador en América Latina es fundamental. Cambian las normas, nadie se quiere meter en problemas con Hacienda, todos queremos que eso salga bien y ese es el rol del contador. Es un poco como el del médico. Así yo le pregunté muchas cosas médicas a ChatGPT, pues nadie va a tomar la decisión de hacerse una cirugía con ChatGPT porque así lo decidió. Yo siempre igual quiero ir donde mi médico y vamos a ir con más información y el médico también va a tener más información y eso es lo que hace el contador. Al- Va a cambiar el rol, va a ser un rol menos operativo como muchos otros y es verdad que la inteligencia artificial
está cambiando cómo hacemos las cosas y nos tenemos que preparar para eso. Pero el rol del contador siempre va a estar ahí, va a cambiar, va a ser creo que mucho más eficiente porque va a tener más tiempo para ser un consultor, para ayudarle a la empresa, para optimizar impuestos, para prepararse. Entonces, es una relación de gana-gana en donde nos vamos a quitar un poco es el tema operativo, que no es productivo para nadie, y que ese tiempo lo podemos dedicar a otros temas más importantes. Bueno, y dicen que cuando el sistema trabaja, el dueño puede atender a los clientes. Y es un poco eso lo que nos estaba hoy, pues, reuniendo aquí en esta conversación. Don Jorge, en términos prácticos, para alguien que nos está escuchando, que tiene no sé, un taller, que tiene una panadería, un salón de belleza, una clínica, que tiene algún sistema de facturación, ya sea más o menos manual o tiene ya algún sistema que pues ahí le está funcionando, pero decide que tiene que migrar hacia algo más y que tal vez esto le llame la atención. ¿Cuál es el paso a paso para hacer esa transición? Para el tema de los catálogos, de los bienes, de los servicios, quién me va a capacitar, cómo me van a acompañar, o sea, todos los dilemas que pasa una pequeña y mediana empresa para cambiar su sistema de facturación. ¿Qué tiene que hacer? Sí. Una característica que tiene ahora la tecnología y la gente lo ve es que es fácil, es sencillo, hay que un poco perder el miedo. Son todas herramientas que están hechas para que cualquier persona lo pueda hacer sin necesidad de ser un ingeniero, de ser un experto, de ser un contador. Entonces, eh, un usuario va a alegra.com, ahí crea una cuenta gratis, lo puede probar y después se decide, pues son sistemas muy económicos, $5 mensuales puede ser. Y alguien además ahí te va a llamar si dejaste tu teléfono, te va a explicar cómo funciona, si necesitas ayuda. Muchas personas lo hacen solos, no es tan sencillo que no necesito esa ayuda. Y en ese momento ya empecé a usar inteligencia artificial, ya voy a empezar a ver lo fácil que es cumplir con TribuCR, con el 4.4, voy a empezar a hacer mis primeras facturas, el sistema me va a ayudar a cobrar esas facturas, voy a tener mi inventario organizado, voy a tener reportes. Por muy pequeño que sea el negocio, voy a poder utilizar una herramienta muy poderosa que está al nivel de lo que usan las grandes empresas con un costo muy bajo. eh, y que de hecho en la pequeña empresa es donde más se gana. Una pequeña empresa que empieza a usar tecnología es la que recibe tal vez mayores beneficios porque tiene equipo pequeño, porque está en pleno crecimiento y ahí es donde la tecnología tiene mayor impacto. Entonces, empezar a usar Alegre es muy sencillo. Es atreverse, crearse una cuenta, te llamamos, te ayudamos o tú lo haces y desde ese momento tu negocio ya está empezando a organizarse y si lo haces, lo llevas, en unos meses estoy seguro que vamos a ver esa transformación porque así lo vemos en miles de negocios. Voy a poner un dato tan sencillo como saber cuáles son tus mejores clientes. A muchos negocios les pasa que no saben cuáles son sus mejores clientes, y no puedo crear campañas. Nosotros tenemos un sistema en donde te ayudamos a identificar cuáles son los mejores clientes y te ayudamos a que les mandes campañas para que esos clientes regresen, te compren con más frecuencia y empieces todo un proceso de hacer que tu empresa se vuelva más sofisticada, entender cómo hacer campañas de mercadeo, cómo usar inteligencia artificial para analizar la parte financiera. De nuevo, empresas desde un empleado, desde muy pequeño, acceso a lo último, a lo mejor que tienen las empresas más grandes. Don Jorge, y esto entonces también aplicaría para cualquier tipo de producto o servicio, es decir, tal como decía ahora, desde alguien que tiene una panadería o una clínica de servicios de salud, cualquier tipo de negocio puede adaptarse a esto. Sí, tenemos desde empresas muy pequeñas de una persona hasta empresas medianas también y hay empresas relativamente grandes que utilizan Alegra. Tenemos un software de punto de venta que puedes utilizar para si tienes un comercio y lo quieres usar en una tablet, si quieres facturar desde el móvil, tenemos una aplicación móvil. Mm, Hay muchas herramientas que te van a ayudar ahí a transformar tu negocio. Es más de iniciar el proceso.
Es como si hubiera llegado Internet y yo no quisiera utilizar Internet, hoy a nadie le pasa eso por la cabeza. En este momento estamos en una revolución similar. Internet, la nube, los dispositivos y súmale a eso toda la inteligencia artificial y tenemos la regulación. Entonces es un momento de transformación que están viviendo las pequeñas y medianas empresas, los contadores, y hay que aprovechar ese momento para poner a crecer a las pymes que son la base de la economía. Bueno, y ahora que usted habla de las pymes, don Jorge, en nuestro país, buena parte, o sea, no, una gran mayoría de las pymes está lideradas por mujeres y mujeres jóvenes también. ¿Qué mensaje les da usted en particular a estas emprendedoras que buscan por medio de su pyme, pues surgir, hacer crecer su familia, su negocio, y cómo este tipo de facturación también les puede colaborar? Y pues nosotros vemos una data muy optimista dentro de la plataforma. Tenemos miles y miles de empresas registrándose cada mes en Costa Rica y muchas de ellas sabemos que son mujeres. Yo soy un emprendedor de vocación, ¿no? Nunca he sido empleado. Siempre he pensado que quiero construir algo, que quiero tener un negocio y disfruto mucho de este camino. Y yo creo que este es un momento muy interesante para ser emprendedor y si se es mujer aún más. Tienes una asesoría 24 horas al día que se llama la inteligencia artificial para que le preguntes cosas, ideas de negocio, ¿cómo te parece esta idea? ¿Cómo hago crecer esta idea? ¿Cuáles son los primeros pasos? Ayúdame a hacer un plan de mercadeo. ¿Quiénes deberían ser mis clientes? Ayúdame a hacer un plan de trabajo semana a semana. Y además, eso solo es tener el mentor. Además, vas a poder utilizar esas herramientas para construir tu negocio. Es un momento de, de donde van a salir grandes oportunidades y estamos viviendo muchos cambios. Ser emprendedor no es fácil, es retador, es difícil, es estresante también, pero lo compensa que tiene unas grandes satisfacciones, saber que se está creando algo desde cero, que estoy teniendo un impacto positivo, que voy a crear empleo, que estoy haciendo realidad mi sueño. Y al final es un poco atreverse, lanzarse al agua y aprovechar este mar de oportunidades que estamos viviendo en este momento. Yo creo que ChatGPT es muy bueno, o Gemini, son muy buenos asesores para los que están empezando a hacer negocios. Y hay que aprovechar ese conocimiento que está ahí disponible y esa explosión de plataformas que estamos viendo, independiente de cuál sea mi idea de negocio. Pero eso es un muy buen momento. Creo que tiene este momento la capacidad de transformar de manera positiva los próximos años y las economías de estos países. Don Jorge, ¿dónde pueden pues ubicarles, contactarles, ponerse de acuerdo con ustedes, aquellas personas o negocios que nos estén escuchando para pues hacer la migración respectiva? Todo está en nuestro sitio web www.alegra.com. Ahí te puedes crear una cuenta, ahí encuentras también los enlaces a todas las redes sociales, canal de YouTube, para que estés al día, para que veas talleres, capacitaciones. Tenemos mucho contenido hablando de estos temas. Ahí también puedes contactar con el equipo de Alegra si quieres que alguien te ayude, te acompañe en el proceso. También puedes descargar la aplicación móvil. Yo creo que es fácil encontrarnos y es más atreverse a dar ese pasito que sigue para poner a crecer el negocio. Bueno, hacer crecer el negocio y además, como usted nos ha dicho, todos vamos a querer en nuestros emprendimientos y aquellos que nos están escuchando, pues ahorrar tiempo, tener menos errores y hacer cobros también más rápidos, más eficientes y conocer mejor a nuestros clientes. Así que, pues todo esto es lo que plantea Alegra y pues no me queda más que agradecerle a don Jorge Soto, CEO de Alegra. Así que pues, don Jorge, un placer haberlo tenido aquí en esta tarde. Igualmente, muchas gracias por la invitación y esperamos estar de regreso próximamente. Así es, don Jorge. Bueno, y también aquí le esperamos de nuevo en el programa. Estuvo con ustedes Leonardo Salas. Que estén todos muy bien. Muy buenas tardes.